¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Rumbo a la Constituyente, este programa que hemos creado para difundir las ideas, los pensamientos de quienes postulan por el Distrito 26. Nos hemos enfocado en este distrito porque está Puerto Montt, que es la capital regional, obviamente, es donde nosotros vivimos y nos interesa saber qué piensan nuestros candidatos. Son muchos candidatos, así que va a ser imposible entrevistarlos a todos. Hemos hecho nuestro sondeo personal para ver cuáles son las caras aparentemente que tienen mayores fortalezas o mayores seguidores, o opiniones de distintos sectores que nos han ido dando también algunas personas para entrevistar a esta persona, entrevistar a esta otra. Bueno, por ahí nos hemos ido guiando. En este caso nos encontramos con Patricia Rada Salazar. Ella es abogada, 38 años, de la Universidad de Portales, tiene un magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, o sea, como anillo al dedo. ¿Qué tal, Patricia? Te saludo inmediatamente para que entremos en conversación. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este espacio y tener la posibilidad de conversar contigo y a través de ti con muchas otras personas. Así que gracias. Patricia, tú eres de... Sí, pues magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional, efectivamente. Tú naciste en Santiago, ¿en qué parte del país? Para que un poco nos situemos tu historia personal. Mira, bueno, yo no nací en Chile, yo Ya, nací en Venezuela. Yo nací perfecto. en Caracas. Mi Ah, familia es bien nómade en general, pero mis papás son chilenos, se conocieron en Venezuela y ahí nací yo. De ahí volvimos en el 91 a Chile. Y desde ahí hemos vivido, bueno, vivimos mayoritariamente en Santiago. Mi papá, eso sí, es oriundo de Punta Arenas y mi mamá de San Felipe, en el Valle de la Concagua. Y también viví en Estados Unidos un año porque mi mamá se ganó una beca y yo aproveché de trabajar y estudiar allá y aprender inglés, que no sabía nada. mm. Y después estuve un tiempo en Costa Rica haciendo una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí volví, estuve en Santiago trabajando un tiempo y el 2012 decidí venirme al sur. Y estoy acá desde entonces. Una abogada joven, pero con harta experiencia en hartos ámbitos. Leímos por ahí, porque siempre investigamos un poquito, que tú misma contabas en alguna entrevista que viste en Estados Unidos, que trabajaste en el correo, aparentemente, ¿sí? Y que Sí, me encanta el correo. abordaste algunas tareas también medio circenses, te metiste un poco en eso, cuéntanos un poco el deporte, otras cosas distintas a esto que vamos a hablar más en profundidad. Bueno, la verdad es que sí, yo soy como bien, he hecho muchas cosas. Soy un poco multifacética en ese sentido. Siempre he sido muy activa y he estado metida en varias cuestiones desde muy chica. Yo mi primer trabajo lo tuve a los 14 años en la elección municipal de Ya, 1996. ya. Y trabajé justamente asistiendo a una notario. Entonces, desde ahí que me ha gustado mucho el tema como de los procesos políticos y siempre he estado participando en distintos espacios. Hice malabarismo muchos años, de hecho, gano puntos con mi hijo por esa habilidad. Hoy en día soy seca para jugar tacataca, me gusta mucho el tema del correo, tengo muchas plantas también. Eh, Ya. y he trabajado mucho en distintos ámbitos. He trabajado cuando estaba en la universidad, trabajé a cargo de tiendas de zapatillas, armando tablas de skate, fui procuradora de Nelson Caucoto en causas de derechos Sí. humanos. Eh, y bueno, y siempre también he participado con un ala como más en la sociedad civil. Hoy día soy parte de una ONG que se llama Acción Constitucional, que está en formación en ese proceso, que desde el año 2019 litiga ciertos casos relacionados a violaciones de derechos humanos, sobre todo con un enfoque desde la libertad de expresión, la libertad de información y lo que ha significado el estado de excepción y la pandemia en términos de restricciones de libertad. Patricia, cuéntame, bueno, toda esta experiencia acumulada en tan corto tiempo, obviamente te ayudó a ir metiéndote un poco en la política. Tienes experiencia también en cargos de responsabilidad política y pública, como fue el tema del registro civil y la Seremía de Justicia en la región de los Lagos en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo fue ese salto al mundo público, asumiendo un liderazgo de materias que son muy importantes, sobre todo en un tema que en alguna medida igual le toca a la Seremia de Justicia? Yo sé que no tienen muchos recursos, pero sí tienen temas sensibles, como por ejemplo el tema del Sename, que seguramente te tocó abordar desde acá, desde la región. ¿Cómo fue esa experiencia? Efectivamente. Mira, la verdad es que para mí fue bien reveladora. Yo empecé a trabajar el año 2010 en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago. Yo todavía no me titulaba, sino que era asistente de investigación.
después tuve otro trabajo y después volví al instituto. Cuando me vine a vivir acá, empecé a trabajar como abogada regional del INDH en la región de los lagos, y también hice una comisión de servicio en el Congreso por un tiempo largo, un año casi, y de ahí llegué al registro civil. En el registro civil hicimos un trabajo también como bien de conocer y mejorar las oficinas, las dependencias para mejorar la calidad de atención a los usuarios, y tuvimos también un lindo proceso de capacitación, diálogo y conversación sobre temas del derecho a la identidad, como reconocer la importancia del rol, y justamente estaba entrando en vigencia también la ley de identidad de género, entonces era importante prepararnos para esa implementación, para evitar cualquier situación que incomodara a nuestros usuarios, conocer bien la ley para no vulnerarla, y también todo lo relacionado con el acuerdo de unión civil, que también fue un proceso que nos tocó ver en ese momento. Y después correspondía a la implementación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que la creó la presidenta Bachelet, estaba al alero del ministerio, y correspondía también elaborar el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, y entonces, como esa es mi expertise, me ofrecieron hacerme cargo también de ese proceso desde la Seremía, y lo pensé harto, pero me pareció una experiencia que difícilmente iba a poder conseguir en otro espacio. Aprendí mucho, fue desafiante en muchos sentidos, personales, profesionales, pero fue una linda experiencia, y también es grato pensar que yo siento que pude colaborar, por ejemplo, a mejorar la protección de los derechos de niñas y niños, con la misma tramitación de la ley de interrupción en tres causales, que fue un hito histórico para las feministas, y bueno, el primer caso fue en esta región además. Y efectivamente, como tú dices, no, la seremía, una de las cosas que aprendí, es que hoy día las seremías tienen un rol bien, esto puede sonar un poco feo, pero lo digo con buena intención, un poco macetero, ¿no? Como que están muy contenidas. Claro. Sí, pero están muy contenidas, no tienen posibilidad de hacer cosas que echen raíces, que generen frutos mañana. Hay muy pocos recursos, muy pocas atribuciones, pero somos como bien ornamentales, ¿no? Como que adornamos harto, y en el fondo, a través de la seremía se manifiesta supuestamente la descentralización del Estado, y sabemos que no es tal. Y por eso también uno de los temas que nosotros levantamos con fuerza es la autonomía regional, y no hablamos de descentralización justamente por eso, porque la autonomía tiene una mirada propia del territorio, no una delegación de facultades. Patricia, en ese sentido, y ya entrando un poco a lo que es tu candidatura, en alguna entrevista igual mencionaste, y destacaban en ese minuto, no sé si fue en el Heraldo Austral, por ahí, te mencionaban como precandidata por el distrito 25, un poquito más al norte, en ese momento. ¿Qué pasó en ese tránsito hasta hoy día, que estás ubicada en el distrito 26? Yo sé que es cerca, pero pasan cosas, seguramente hubo otras situaciones que hubo que manejar, y llegaste al distrito 26, que obviamente agarra todo lo que es el sur de la región de los lagos. ¿Qué pasó ahí? Sí, es que bueno, la verdad es que para nosotros, bueno, yo soy parte de una candidatura colectiva que representa un proyecto colectivo, y para nosotros, la verdad, siempre la opción era entre el 25 y el 26, porque yo he vivido 7 años en la comuna de Yanquihue, pero he trabajado esos mismos 7 años en Puerto Montt, pero en cargos que son a nivel regional, y que por lo tanto me han tenido moviéndome constantemente y conociendo la realidad de cada una de las comunas, y desde esa perspectiva estábamos como disponibles para ver en qué espacio podíamos ir. Nosotros somos parte hoy día de un movimiento que no es partido político, que es Convergencia Social, que no somos partido político acá en la región, y por lo tanto teníamos que ser sinceras con la ciudadanía, y no podíamos ir por un cupo independiente porque tenemos una pertenencia política a un espacio, y por lo tanto, claro, quisimos ver dónde nos parecía mejor ir, y definimos ir por el distrito 26 porque es un distrito en el que creemos que hay cambios muy trascendentales que evidenciar. Y desde ahí se definió ir por el distrito 26, y la verdad es que a mí me acomoda mucho. Es un distrito que conozco muy bien. Yo siempre, de hecho, en la Seremía hice siempre las cuentas públicas fuera de la provincia de Yanquihue, y lo hicimos en Chaitén, en la provincia de Palena. Entonces siempre me he preocupado también mucho de la inclusión de la provincia de Palena y la inclusión de la provincia de Chiloé. Y desde ahí yo creo que también hay desafíos en términos de cómo nos vamos a ordenar.
A mí me parece que no es lógico que, por ejemplo, Puerto Varas y Puerto Montt estén en distritos separados teniendo una vida cotidiana súper relacionada y súper intensa, cosa que no pasa, por ejemplo, con, no sé, Frutillar y Osorno, que son parte del mismo distrito pero no tienen esa dinámica, o que Chiloé esté con Puerto Montt. Entonces tenemos que pensar nuevamente la distribución territorial también. Patricia, es una propuesta que tú estás como meditando, quizás en función también de lo que conoces ya como tu experiencia en jefatura y también por el hecho en la misma campaña te vas dando cuenta cuáles son las vinculaciones hoy día. Mucha gente vive en Puerto Montt y trabaja en Puerto Vara o viceversa y estamos muy cercanos, somos como muy afines. Entonces, cuesta poco entender, de hecho en estas elecciones la gente no entiende por qué Puerto Vara no forma parte y hasta, hola, tenemos un invitado. Lo entendemos porque todos tenemos nuestro pequeño dando vuelta por ahí. Así que lo saludamos al pequeñito que se quiere sumar también a la conversación con la mamá. Ya, por favor. Gracias. No hay problema. Vamos. Bueno, cosas que pasan. Está bien. Está bien, súper bien, lo entendemos porque, bueno, la experiencia personal también dicta que estamos rodeados de niños, así que cualquier minuto aparecen como... Volviendo al tema, Patricia, eso que planteaba, ¿hay alguna idea de plantear esta situación de dar vuelta el naipe y buscar una forma de concentrar de manera distinta las regiones, las comunas, la distribución en definitiva para ti? ¿Hay alguna propuesta respecto de eso? Tú que hablas de autonomía, porque es verdad lo que dices tú, muchos con los que hemos conversado hablan de descentralización, otros hablan de regionalización, tú planteas autonomía, que hace una distinción bastante clara al respecto. ¿Cómo ves esta parte? Mira, nosotros tenemos como algunas ideas más orientadas como a principios fundantes de lo que nos es un proceso profundamente dialogante. Entonces, porque además tenemos muy poco tiempo para escribir una nueva constitución. Y por lo tanto hay que hacer un proceso que incluya la participación de la forma más directa posible de la ciudadanía. Nosotros creemos que eso tiene que ser a través de los gobiernos locales, y desde ahí tenemos algunas ideas que queremos proponer, ¿no? Como por ejemplo que efectivamente nosotros tenemos un desafío como región, porque nuestra región es muy grande en términos de territorio, ¿no? Pero muy diversa en términos de población. La provincia de Palena tiene una densidad poblacional baja y por lo tanto normalmente ha sido como entre comillas irrelevante en tanto a los votos que aportan, y por lo tanto tenemos que buscar una forma de darle el peso político en el fondo que ese territorio mantiene, ¿no? Y que tiene, y que es clave en muchos sentidos. Eso yo creo que tiene que ser una reflexión respecto a cómo se le da autonomía a las regiones, pero sí creo que hay que hacer caso, por ejemplo, a las demandas que tiene Chiloé de ser un distrito, que a mí me hace mucho sentido, y también creo que, por ejemplo, hay que pensar que la cuenca del lago Yanquihue tiene un diálogo permanente con la provincia de Yanquihue. Es una provincia que tiene una interacción y una identidad también distinta a los otros espacios de esta región. Entonces sí creo que hay que buscar nuevas formas de distribución, pero también buscar las formas en el fondo de que esa distribución tenga un peso equitativo independiente a la densidad poblacional que tenga, buscar ahí un equilibrio. Patricia, tú también has planteado algunos pilares de tu propuesta durante tu campaña. Hablas de una constitución feminista, derechos sociales, democratización del poder, territorio y medio ambiente, derechos humanos y justicia, que son temas que tú obviamente has abordado en tu carrera profesional. ¿Cómo le explicamos a la gente esto de constitución feminista? Yo sé que para algunos de repente este concepto no lo entienden. Entonces, mejor expliquémoslo por parte tuya, digamos, que está mencionando esta propuesta, ¿cómo le explicamos al mundo local, en este caso, esto de constitución feminista? Porque algunos no lo entienden, otros se asustan, otros lo aplauden, pero la idea es poder explicar para que la gente tenga una idea y no se forme una caricatura de lo que tú estás diciendo. Sí, súper. Es una excelente oportunidad para hacerlo, además, porque es un tema de importante debate. Por una parte, bueno, cuando hablamos de constitución feminista también tenemos que hablar de feminismo. El feminismo, primero hay que decir que es muy diverso. Hay distintos tipos de feminismo, distintas vertientes, etc. Pero el feminismo tiene como, diría yo, corazón ser una filosofía sociopolítica igualitaria,
que busca la igualdad en términos de derechos, en términos de responsabilidades, en términos de reconocimiento y en términos de distribución de poder. Y por lo tanto no es algo que debiéramos temer, sino que es algo que debiéramos buscar, porque no es una cuestión que sea beneficiosa solo para las mujeres, sino que es beneficiosa para la comunidad, y a nivel político es muy importante, porque genera legitimidad, y la legitimidad es aquello que nos permite conducir una vida conjunta de alguna manera. Entonces, desde esta perspectiva, el feminismo, incorporarlo a la Constitución es incorporar un elemento más que permita recorrer de manera transversal la Constitución para lograr una democracia paritaria, inclusiva, consagrando, por supuesto, derechos sexuales y reproductivos, así como reconocimientos de las labores de cuidado, entre otros elementos como más concretos. Pero implica tener una mirada en todo sentido desde el feminismo, ponerse unos lentes de género, ponerse los lentes que permitan identificar en el fondo cuando uno está haciendo una distinción entre distintas personas en función de su género. Y esto es un ejercicio que no es fácil, pero yo creo que un órgano paritario como el que vamos a elegir en abril puede aportar a ese camino. Es importante decir igual que cuando hablamos de constitución feminista no solo podemos pensar como en un checklist, ¿no? Ir chequeando qué derechos hay y qué derechos no hay para hablar de constitución feminista, porque creo que también tienen que establecerse principios que orienten las políticas públicas desde una mirada del género. Reconociendo las labores de cuidado, insisto, ¿por qué no podríamos pensar que los barrios sociales hoy en día, las viviendas sociales y los barrios que se construyan incorporen un centro de cuidados intergeneracional en el que podamos permitir diálogo entre distintas generaciones, crecimiento, cuidados y valorar también la relación interpersonal? Quizás eso es difícil pensarlo hoy día en pandemia, pero también tenemos que pensar que vamos a salir de esto, ¿no? Y que vamos a volver a tener una vida social, y que la pandemia también nos ha demostrado que como comunidad nos necesitamos, porque de esta salimos todos juntos o nos vamos a salir. Entonces, que nos permita promover también esos espacios. O, por ejemplo, también una mirada desde el feminismo puede ser la evaluación de justicias que no tengan directa relación, por ejemplo, con tribunales para la resolución de conflictos menores. Estoy pensando en lo que hoy día se conoce como justicia vecinal, que sea un proceso que no intervenga en tribunales necesariamente, sino que sea de mediación, que implique hacerse cargo de las propias responsabilidades, así como también de las soluciones. Ir generando espacios en el fondo de diálogo y de reconocimiento entre nosotros de igual a igual. Entonces el principio de la Constitución feminista tiene dos espacios, ¿no? Uno más quizás abstracto en cuanto a sentido transversal, y otro más concreto que dice relación con la determinación de ciertos derechos. Y en ese sentido, seguramente algunos de estos temas que tú estás planteando aparecieron en estos cabildos feministas que tú convocaste. ¿Hubo algo de eso? ¿Cuáles fueron las conclusiones de estos cabildos que entiendo yo era otorgar la posibilidad que la gente fuera la que se pronunciara sobre algunos aspectos? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia bien bonita, fue una experiencia de mucha riqueza, como de mucha confianza. Entonces, son espacios que yo creo que hay que replicar y buscar el espacio para darles valor. Yo quiero primero comentarte que el Cabildo Feminista tuvo mucha coincidencia o sea, en algunos temas, con el Cabildo que hicimos con niños, niñas y adolescentes. Porque muchos de ellos decían relación con la inclusión, con la tolerancia y con el feminismo, con terminar de vivir con temor. A mí me impresionó mucho que en el Cabildo de Niñas y Niños, varias niñas comentaban que ellas sentían temor, sin que nunca les hubiera pasado nada directamente de acoso, sentían temor cuando veían un grupo de hombres porque les podían decir algo, hacer algo, etc. Entonces, desde esa perspectiva es una visión que es súper transversal en términos generacionales de la necesidad de cambiar ciertos elementos de convivencia social.
También, por ejemplo, se determinaron como uno de los principales problemas el tema de la falta, perdón, se me está cayendo algo acá, el tema de la falta de regulación de los derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones, el derecho a decidir, y el tema también de la pobreza como una cuestión particularmente grave en la situación, en los casos de las mujeres, y sobre todo de la mujer rural. Y a eso se sumó también la preocupación de que en el periodo de la pandemia muchas mujeres han debido dejar de buscar trabajo, ¿no? Por dedicarse a las labores de cuidado propias del hogar. Como conclusiones también quería, a ver, espérame, que acá estaba buscando justo porque quería contarte que también un tema que siempre sale es la educación no sexista. Niñas y adolescentes y Cabildo de Mujeres, ambos coincidieron en eso. Y eso también me parece importante desde otra perspectiva, que estamos haciendo el link mientras lo conversamos con la gente en la calle, con que la educación no sexista implica educar a niños de todas las edades de manera integral, y eso es lo que nos va a permitir prevenir que el día de mañana esos niños sean quizás agresores también. Entonces, cuando vemos casos dramáticos de violencia contra niños y se piden las penas más grandes, las más tremendas, ¿no? Está bien, efectivamente necesitamos justicia, necesitamos una sanción, pero lo que realmente tenemos que hacer es buscar las formas de prevenir que haya otro niño que pase por eso. Y eso pasa sí o sí por la educación, por las oportunidades, tanto desarrollo personal de cada una de las personas como de la vida en comunidad. Patricia, una pregunta así bien honesta, en el sentido de que seguramente cuando tú promueves la Constitución feminista y este concepto realmente que yo siento que quizá hoy día ha pasado tiempo, pero quizás está un poquito manoseado también, ¿para qué estamos con cuentos? Mal utilizado en algunos casos o instrumentalizado por otros. ¿Cuál es la recepción que encuentras tú en este caso en los hombres cuando lo planteas? A mí no me provoca nada porque yo tengo una mirada más amplia, lo entiendo, pero yo sé que hay generaciones, porque estamos hablando de que aquí los que mayormente votan a veces, todavía, son personas adultos mayores, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido esa recepción cuando tú lo planteas a estas personas que se formaron bajo otra cultura, otra dinámica? Ese cambio de paradigma, ¿cómo se puede ver? Es súper diverso, Yeah. es muy diverso. Hay un grupo de mujeres adultas mayores muy motivadas con el feminismo. Porque normalmente fueron ellas las que quizás ellas no pudieron votar hace unos años, o Claro. sus madres. Entonces el tema de cómo han visto muy concretamente cómo sus derechos avanzan de la mano de otras mujeres que luchan por ellas. Los hombres, hay de todo también. Hay algunos que me dicen, no, yo soy moderno, así que apoyo el feminismo. Hay un par que me han dicho que no votarían por mí, por ejemplo, porque tengo el pelo muy largo. Entonces, claro, me queda claro que no hay como una validación en cuanto a la persona, sino que efectivamente hay gente que todavía sigue como muy siendo muy parte del patriarcado, no queriendo ver que hay algo en eso, que hay problemas en eso. Pero en general yo creo que la reacción es positiva. Porque además, claro, efectivamente hay un sector que ha tratado de caricaturizar el tema del feminismo, un sector masculino, ¿no? Como esto de la feminazi. Y no somos así, o no todas somos así. Yo creo que hay así como todo en la vida hay variedad, y lo que nosotros exigimos es lisa y llanamente lo que le corresponde a la mitad de la población, que es la posibilidad de ser reconocidas y ser parte en igualdad de condiciones en la toma de decisiones. Y eso, al menos lo que yo planteo, creo que tiene que ser en el espacio público y en el privado también. Patricia, en ese sentido tú hablas un poco esto de las caricaturas y también has planteado en algunos posteos, y yo revisé tu Facebook obviamente para poder ilustrarme de tu desempeño en la campaña. El otro día compartiste una información sobre la Fundación Konrad Adenauer y sobre el fake news. Es un tema que está muy en boga para uno u otro lado. Antiguamente en los 60 era el periodismo de trinchera, ¿no es cierto? Que estaba claramente demarcado, pero por lo menos uno sabía quién estaba detrás de ese artículo. Hoy día esta fake news que nos invaden por todos lados, y de hecho como Colegio Periodista Nacional nosotros, el Colegio Periodista está buscando la manera de incorporar el derecho a la información también en la Constitución. ¿Cómo ves todos estos temas? Tú que también además te desempeñas como locutora en una radio, por lo tanto, en un programa.
Por lo tanto, algo tienes que decir al respecto esto de la información que es tan diversa y tan rápida, pero que a veces es tan sesgada, a medias tintas o sin responsabilidad detrás, porque antiguamente cuando uno hacía la práctica en periodismo, sí o sí el artículo va con tu nombre y tú te haces responsable de lo que investigaste y publicaste. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu mirada en torno a este universo que además yo creo está hoy día en boga a rápida velocidad? Sí, bueno, yo, como te decía antes, uy, se me perdió mi lápiz, no importa, quería anotar algo, pero como te comentaba antes, soy parte de una organización de la sociedad civil que está compuesta por abogados en este minuto, parte de periodistas también que trabajan con nosotros, en relación a la libertad de expresión. Entonces, desde ahí también tenemos como varias reflexiones en materia constitucional. Por una parte, el tema del derecho a la información es clave. Es evidentemente fundamental el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión para poder ejercer una democracia, poder ejercer nuestros derechos a voto adecuadamente y poder vivir en sociedad en el sistema que nos hemos dotado, ¿no? Pero también esto tiene tiene los estándares internacionales en la materia que nos hablan de la imposibilidad de censurar previamente la información. Y por lo tanto yo creo que ahí, bueno, evidentemente hay mucho que desarrollar en materia normativa sobre el derecho a la información y también sobre los derechos digitales en general, que además con la pandemia también han tomado mayor relevancia, ¿no? Y esto me lleva a una ramita, pero que no quiero irme por ahí, como que quiero volver a esto, en relación a la necesidad de que la nueva constitución también tenga una mirada intergeneracional, porque efectivamente nuestra generación la va a vivir, pero el cambio tecnológico está siendo tan vertiginoso que tenemos que ser capaces de dejar algún grado de flexibilidad para los cambios que vengan no impacten negativamente el ejercicio de nuestros derechos más fundamentales. Pero volviendo al tema de libertad de expresión, es claro que nuestra Constitución surge en un proceso no democrático, no participativo, y Tenemos algún problema con el desfase, pero ya vamos a volver seguramente, Patricia. Ya, estamos ahí. Rebobinemos. Ya, Ya, perdón. no hay problema. A veces pasa eso en esta zona. Sí, Pero bueno, como te decía, el derecho al acceso a la información y el derecho a la protesta social, que es parte del derecho a la libertad de expresión, no están adecuadamente reguladas en ninguna parte de nuestro país, ni en la Constitución, ni en las leyes de menor jerarquía. Por lo tanto, tenemos una deuda pendiente con la democracia en ese sentido. Y tenemos que trabajarlo en relación a las fake news, justamente porque también corresponde educar a quienes consumimos información, a sí. que tengamos la capacidad de poder verificar que la información sea cierta antes de compartirla. Hay una responsabilidad social al uso de redes sociales que tenemos que informar y hacernos cargo. Bueno, le vamos a cobrar la palabra a Patricia cuando se quede elegida sobre esta materia, sobre todo que nos compete a nosotros como profesionales de la prensa. Así que hoy en parálisis parece la Patricia. Ya vamos a volver, ¿ah? Estamos conversando con Patricia Rada Salazar. Ahí volvió. Le decía a Patricia que le vamos a cobrar la palabra en este tema como, como periodista, a ver si algo en la Constitución podamos agarrarnos en beneficio de los profesionales de la prensa. No quiero terminar la conversación porque tú también lo has planteado sobre el régimen presidencial. Tú hablas de un régimen, planteas semipresidencial. ¿Cómo lo plasmaría en la realidad nacional en tu cabeza? ¿Cómo lo es? O sea, yo creo que evidentemente tenemos que migrar de un régimen hiperpresidencialista a uno semipresidencialista. Eh, Creo que hay elementos también del parlamentarismo que quizás podríamos tener sobre la mesa al momento de discutir, quizás no sé, no cerraría a mirar esa experiencia. Eh, yo pienso en un Congreso unicameral, por ejemplo, pienso en que la ciudadanía tenga la posibilidad de ejercer la iniciativa popular de ley, pienso también que podamos tener la posibilidad de revocar los mandatos a aquellas autoridades que hayan sido electas y que no estén desempeñando el cargo de acuerdo a lo comprometido. Entonces pienso en un Estado que tenga la capacidad de dialogar entre las instituciones, las autoridades y la ciudadanía.
Como te decía al principio, a nosotros nos cuesta llegar y decir, esta es nuestra propuesta concreta, esta es la nueva constitución que nosotros creemos que hay que tener, porque este es un proceso dialogante. Y insisto, tenemos muy poco tiempo, solo 9 meses, prorrogable a 3 más, 3 más, sí. para entregar no solo un texto, sino que el mejor texto que hayamos tenido para que en el plebiscito de salida, que es obligatorio, a diferencia que de la elección que vamos a tener ahora, sea aprobado el texto. Y la gente realmente se sienta, yo creo que lo importante es lograr 2 cosas, que la gente se sienta representada y que la gente se sienta orgullosa del texto constitucional que tengamos. Tenemos todos los elementos para hacerlo, pero tenemos que ser cuidadosos también, tenemos que ser responsables quienes nos estamos sometiendo al escrutinio público en una elección popular, pero también la ciudadanía tiene que ser responsable, informarse, ver la diversidad de candidatos, porque va a ser tenemos muchos candidatos a muchas cosas. Entonces, no es una elección fácil, pero hay que tomarle el peso a la historia. Este es un momento histórico, no solo para Chile, y hay que ser responsable. Yo he estado recalcando mucho, sobre todo en este mes que conmemoramos el Día de la Mujer, que el hecho de que tengamos un órgano paritario para redactar la nueva Constitución no es solo una cuestión importante para Chile, y no es solo un hito histórico a nivel mundial por ser el primero, sino que Chile está fijando un estándar a nivel mundial. Cuando las mujeres exijan participar en igualdad de condiciones en los otros órganos constituyentes en todo el mundo, van a poner a Chile como el ejemplo de el primer país que lo hizo. Y eso implica 2 cuestiones. Por una parte, una gran responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible, y por otra parte, darnos cuenta de que estamos abriéndole las puertas a más de la mitad de la población de Chile y el mundo para ser partícipe en igualdad de condiciones en la sociedad en la que se desenvuelve. Bueno, Patricia, por lo menos lo que hemos conversado acá con otros candidatos, todos tienen la misma voluntad, esperemos que respondan al requerimiento ciudadano de la búsqueda de acuerdo, lo mejor para Chile, que tengamos un plebiscito de salida, ojalá aprobado con un porcentaje altísimo, lo que significaría que el trabajo que hagan los constituyentes es bueno, que está zanjado previamente, y no haya un debate sobre eso y lleguemos a buen puerto. Patricia, quiero agradecerte el tiempo, la disposición, y esperamos que tus ideas se hayan podido plasmar de esta manera, y de esta manera conocimos a Patricia Rada. En la despedida, ¿qué nos puede decir, Patricia? Bueno, yo la verdad es que creo que la invitación que queremos hacer nosotros hoy día es que la gente se informe, se motive, se entusiasme, participe de este momento histórico, seamos parte de esta construcción de un nuevo Chile, y desde nuestra candidatura, como es primera vez que vamos a una elección popular, invitarles a que nos conozcan, que conozcan nuestro programa en las redes sociales, en la página web, y la invitación es esa, a que escribamos Futuro sin letra chica. Ya, pues, Patricia, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de Revista Periodismo del Sur. Semana a semana le vamos contando sobre otros candidatos, otras ideas, lo que va a pasar el 11 de abril, que ya vamos a paso rápido a llegar a esa fecha. Así que estén muy bien. Nos encontramos en la próxima edición de Rumbo a la Constituyente. Chao. Chao, que estén muy bien. A cuidarse. A cuidarse.